Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar aquí semana a semana con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Arroyo. Él es especialista en temas de política, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, presidente además del Grupo de Asesores de Comunicación Pública, asesor del Banco Mundial, asesorado a diferentes gobiernos en España, y con él queremos hablar sobre diferentes temas. Uno de ellos es, ¿qué pasa en España, Luis? Desde América Latina no entendemos que no tienen todavía un gobierno. ¿Cómo entender las fuerzas, el cómo funciona además una democracia parlamentaria, a diferencia de la nuestra que es fundamentalmente presidencialista? Ustedes votan a un nombre, a un presidente, y el que saca un voto más que el otro, ese se queda con, a veces hay una segunda vuelta, etcétera, pero el que cumple con la victoria, ese se queda con el gobierno. En las democracias parlamentarias, como la española y como prácticamente todas las europeas, con alguna pequeña excepción, tenemos un sistema parlamentario. Eso significa que cuando tú pones la papeleta en una urna, en realidad estás poniendo un partido político en la urna, ¿no? Y resultado de la votación, al final lo que se configura es un parlamento que tiene distintos grupos políticos, y esos grupos políticos votan al presidente. De manera que puede suceder, por ejemplo, no ha sucedido nunca, pero podría eventualmente suceder, que un candidato de un partido que ha perdido las elecciones, que ha ganado las elecciones, no llegue a ser presidente porque el resto de los partidos unan sus fuerzas para nombrar a un presidente alternativo. O que lo destituyen. Vimos el ejemplo en incluso, España claro, entre Rajoy con Rajoy, y efectivamente. Pedro Sánchez. Es decir, el partido más votado perdió el poder y exactamente, porque el resto de grupos representados en el Parlamento deciden que ya no dan el apoyo al presidente Rajoy y le hacen, digamos, le provocan una moción de censura, lo censuran, y eso provocó la llegada de Pedro Sánchez, unas nuevas elecciones que ganó Pedro Sánchez, pero sin embargo fue incapaz de formar gobierno porque no obtuvo mayoría suficiente en el Parlamento. Se repitieron las elecciones y ahora estamos justo en esa fase en la que estamos viendo si Pedro Sánchez es capaz de configurar una mayoría parlamentaria suficiente. En eso está. Le está costando mucho. Si eso no ocurre, nuevas elecciones. Claro, si eso no ocurriera, por tercera vez se repetirían las elecciones. Ahora, uno desde América, es improbable que suceda, pero cada día que pasa empezamos a ver la probabilidad más cercana. Es improbable, pero es factible. Sí, por supuesto, y es legal además, y debería ser así. Ahora, ¿cómo funciona la institucionalidad española si ustedes no han tenido gobierno, entre comillas, durante tantos meses? ¿Qué garantiza que siga funcionando la institución en España? Porque acá, si estuviéramos un tema similar en Ecuador, un poco todo se detendría hasta esperar la formación de un gobierno. Bueno, de hecho, en este momento en España sigue habiendo un gobierno, por supuesto, los servicios básicos, las cuestiones fundamentales presupuestarias, ¿verdad?, están completamente garantizadas. Es decir, que no haya gobierno no significa que se apaguen los semáforos. Es decir, el país sigue funcionando, pero el país sigue funcionando con un gobierno interino, un gobierno en funciones, así se llama. Afortunadamente tenemos un Estado que es la gran cualidad y el gran tesoro de Europa. Tenemos un Estado que más allá de los políticos hay unos servicios públicos, unos funcionarios que garantizan... Además de un Estado en donde se respeta la división de poderes, no tiene nada que ver la parte judicial o la parte... Absolutamente, por supuesto a veces hay disfunciones, pero en general, por supuesto, se respeta mucho la división de poderes, de manera que el gobierno depende del Parlamento, y el Parlamento, como acabamos de hablar, puede o bien bloquear la formación de un gobierno, como está sucediendo ahora, o bien incluso derrocar a un presidente, como sucedió con Rajoy. Bueno, es de esperar que el presidente Sánchez ya está en negociaciones, ha llegado a un acuerdo con el líder de Unidas Podemos, el principal partido a la izquierda del PSOE. Aún no tienen suficiente mayoría, ahora deben conseguir el apoyo de otros grupos. El problema es que uno de esos grupos, el más importante, se llama Esquerra Republicana de Cataluña, ERC,
y resulta que es independentista, y eso pone muy nerviosa a buena parte de la población española. Pero de cualquier modo hay que esperar que el presidente sea capaz de formar gobierno en estos días. Si no fuera capaz, iríamos a una repetición de elecciones. Además de formar gobierno y gobernabilidad al mismo tiempo, no solamente que claro, lo elijan a él, sino que se facilite la aprobación y que claro, España siga funcionando claro, bien. Que en estos acuerdos con los partidos está sucediendo que al mismo tiempo que pides el apoyo para la investidura, también estás pidiendo apoyo para gobernar, y por eso hay acuerdos políticos, digamos, vamos a hacer este tipo de cosas, este otro tipo de cosas, ¿no? Se ponen de acuerdo y entonces se supone que de esa coalición de distintos partidos apoyando al presidente Sánchez, de esa coalición que en el caso de Unidas Podemos además es real, porque Unidas Podemos va a formar parte del gobierno, es decir, va a tener ministros dentro del gobierno. Esa coalición es una coalición que se supone que garantiza una cierta estabilidad parlamentaria para poder poner en marcha iniciativas legislativas. ¿Y qué puede dar a cambio el presidente a el grupo de independentistas de Cataluña? Porque es lo que ese es el problema. No solamente a Europa, digamos, no solamente a España, a Europa entera, sí, y al mundo entero. Sí, ese es el punto. Es justo en ese punto es en el que estamos ahora, ¿no? En el que no puede haber cesiones a los independentistas catalanes. Esto es lo que la mayor parte de los españoles, sin duda, hay una parte importante, probablemente algo menos de la mitad de la población catalana que no piensa igual, que son independentistas, pero el resto de la población española, que es mucho mayor, prácticamente los 40 millones de españoles que no son independentistas catalanes, al contrario, que aman Cataluña y que quieren que Cataluña siga siendo parte de España, temen que el gobierno ceda demasiado en las pretensiones políticas de ERC. En eso justo es en lo que se está en este momento. Por ejemplo, ERC pidió antes de ayer, como una de las condiciones para poder apoyar a Sánchez, que haya una negociación de gobierno a gobierno. Claro, eso es algo que a buena parte de los españoles nos pone nerviosos, porque no, perdona, tú puedes ser un gobierno, pero es un gobierno regional, eres el gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero no puedes poner una relación bilateral. Esto no es una negociación entre España y Francia, o entre España y Ecuador, no, ni mucho menos, eso no sería aceptable. ¿Cómo va a ser posible? No, pero ese tipo de gestos, que son simbólicos, pero son muy importantes para la política, son los que en este momento están dirimiendo la política española, la opinión de los españoles, la opinión de los analistas, etcétera, de ver hasta qué punto Sánchez cede o no a las pretensiones independentistas. Por otra parte, Luis Arroyo está aquí en Ecuador por una cumbre de comunicación política. ¿Cómo entender la comunicación política? ¿Cómo lograr dimensionar su importancia y al mismo tiempo, a veces, los errores que comete cuando habla sobre todo de tendencias y de posibles ganancias o pérdidas en una elección? Vamos a ver, la comunicación es intrínseca a la política, no se puede separar. La comunicación política es casi un oxímoron. O sea, la política, la comunicación es parte íntegra. Sin comunicación no hay política, punto, ya está. Entonces lo cual no quiere decir que la política sea solo comunicación, naturalmente. La política también tiene otras dimensiones. Pero sin comunicación deja de ser política también. No, por supuesto, es que no tiene sentido. O sea, la política es política porque es comunicación. Si no, sería otra cosa. Sería, pues no sé, una actuación burocrática de gobiernos que no tienen alma, pero en cuanto hay política hay comunicación. Es el manejo de las palabras, el manejo de las imágenes, el manejo de las expectativas, el manejo de las inquietudes y de las esperanzas de una población, y todo eso tiene que ver con la comunicación. Y por tanto es una profesión maravillosa, pero al mismo tiempo es una profesión también controvertida, porque uno tiende a pensar, no, claro, los que se dedican a la comunicación son esos que se dedican a manipular y que están detrás. Bueno, estos congresos como el que vamos a celebrar en Quito mañana y pasado sirven precisamente para demostrar que tras esta profesión hay una ciencia, hay un conocimiento del ser humano que va mucho más allá de las frivolidades que a veces se cuentan sobre la profesión, que es una profesión muy antigua, tan antigua como la propia política, y que puede resultarle a muchos controvertida o de dudosa reputación. A mí tampoco es que me preocupe mucho, porque lo que me preocupa es la reputación de mis clientes y la reputación de mis amigos en la política, y creo que se puede hacer una comunicación política de principios, honrada, sincera y aún así inteligente, estratégica y
y útil para el país. ¿Cómo romper lo que decía Luis? El hecho de que muchas veces la ciudadanía piensa que el comunicador político busca manipular al votante. ¿Cómo romper eso y enseñar al votante además a analizar los mensajes que está recibiendo? Claro, bueno, es que a mí me gusta decir, y lo digo por favor que todo el mundo me entienda, porque lo estoy diciendo con toda la ironía y con todo el sarcasmo del mundo, a mí me gusta decir que yo soy un manipulador, pero es que lo soy. Igual, pero lo explico inmediatamente. Es decir, yo tengo que decidir con mi cliente dónde vamos esta mañana, que incluso si quiere usted que nos pongamos muy prosaicos, qué camisa hay que vestir el día del debate electoral, o cuál es el eslogan que vamos a poner, y despreciamos otros 5, ¿no? En ese sentido hay una manipulación de la realidad, claro que sí, como la hay en la publicidad, como la hay en el periodismo, por supuesto. Pero estás manipulando al candidato como tal, porque le estás obligando a hacer algo que piensas y estás seguro que va a ser beneficioso para su campaña, punto, o, claro. o al público que lo está mirando. No, claro, ese es el punto, que si la manipulación es mentirosa, tergiversa, engaña, es maliciosa, miente, daña al adversario, etcétera, a mí me parece despreciable. Y entonces en ese momento yo me separo de mi profesión, odio mi profesión y denuncio mi profesión. Pero en la inmensa mayoría de los casos no es así. Es un trabajo de una manipulación, si se quiere, una manipulación entre comillas, en pos del beneficio de un partido político, de un candidato, de un presidente, de un alcalde, de quien sea, que tú al mismo tiempo crees que va en beneficio de tu país. Y yo lo creo de verdad. Yo creo que trabajo, no solamente lo creo, estoy convencido de hacerlo, trabajo en beneficio de mi país y a veces también en beneficio de otras comunidades cuando me invitan a trabajar fuera, ¿no? Con lo cual siempre digo, claro que eso, por supuesto, lo digo de broma, lo digo con sorna, lo digo irónicamente, hacemos una manipulación de la realidad, pero yo reclamo y defiendo una manipulación de la realidad que es imprescindible, por otro lado. Es decir, es imprescindible decidir. Aquí en este canal de televisión tenéis que decidir qué contenido vamos a tratar durante el día. Hay un ejercicio de manipulación. ¿Cuántos minutos le damos a uno? ¿Cuántos minutos? ¿Qué pregunto, qué no pregunto? ¿Cuánta agresividad? Exactamente. Es decir, una campaña política es montar una especie de obra de teatro que dura a lo largo de la campaña. Totalmente. Porque el candidato no va a contar sus penas, excepto ciertas excepciones, pero no va a contar que le cuesta madrugar, por ejemplo, aunque tenga que estar en todos los medios a las 5 de la mañana. Bueno, es verdad también que en la política hay un libro delicioso que se llama Fuego y Ceniza, de un tipo que fue candidato a primer ministro en Canadá, Michael Ignatieff se llamaba. Él era un excelente intelectual, muy respetado. Su padre había sido candidato a primer ministro, conocía muy bien la política, amaba la política, y de pronto le dijeron: preséntese usted, que seguro que con usted ganamos, porque los sondeos le daban muy bien, ¿no? Bueno, la campaña fue un desastre sin paliativos, y el tipo al final perdió, no sé, tuvo un 5% de los votos, ¿no? Entonces él escribió luego sus memorias, El fuego y cenizas, el fuego de la política y las cenizas del fracaso. Pero es un libro precioso, delicioso, en el que la verdad es que hay una primera página que a mí me parece tierna y maravillosa, que dice: uno, cuando viene de fuera y entra en una campaña electoral, lo primero que tiene que saber es que no puede decir toda la verdad. No puede decir toda la verdad. Y eso es verdad también, porque cuando a un candidato le preguntan: bueno, ¿y si usted perdiera las elecciones? Claro, él no puede decir: no, pues si pierdo las elecciones, no, porque entonces ya el candidato no sé qué y se retirará, aceptará. Claro, entonces tienes que decir, pero bueno, esto es así en la vida también, en general. No pensemos en cómo actuamos en nuestra vida diaria también, ¿no? Con mil mentiras piadosas al final. Hay una película por ahí muy hermosa, un poco complicada, pero muy bonita de ver, en la que en una comunidad no se conoce la mentira, ¿no? Es imposible mentir, ¿no? Y nos expresan a través de la película lo imposible que sería vivir en esa sociedad, ¿no? Bueno, no estoy haciendo una defensa de la mentira, estoy diciendo que hay grados de mentira. Un candidato es normal que diga que no le cuesta madrugar, cuando en realidad sí le cuesta. Es normal, es lo que hay que esperar de él. Como cuando a una novia que se va a casar, o a un novio que se va a casar, le preguntan: ¿te ha costado mucho tal? Pues no, tienes que decir que estás feliz, que estás encantada y que va a ir todo fenomenal. Pues claro que sí, por supuesto. Esas mentiras las podemos entender.
Lo que yo no puedo entender es la mentira que se hace para dañar al adversario, para dañar maliciosamente al adversario. Sucia por supuesto. no Hay colegas míos que sí lo entienden, y que la ejercitan y que están orgullosos de hacerlo. Yo no. Yo lo siento, pero yo no he venido con todo a esta este profesión análisis para que eso. hace Luis y con todo lo que ha trabajado en diferentes campañas y siendo consultor en diferentes partes del mundo, ¿cómo ve lo que está pasando en América Latina? De pronto arrancamos en Ecuador con las terribles manifestaciones en octubre, se habla del octubre negro en Sí. Ecuador, después tenemos Chile, Bolivia, Colombia. ¿Qué está pasando en América Latina? Y que, si tendría que asesorar a un candidato o a un presidente en este momento, ¿qué se le podría decir? Está pasando lo mismo que ha pasado y que pasa en Europa. Es el resultado de una crisis brutal, económica, financiera y también institucional y de principios que azotó al mundo entero hace una década. Y es una reacción de indignación, de enfado, de hartazgo de buena parte de las capas populares, no solamente las pobres, ni mucho menos, sino también de rango universitario, de las organizaciones sociales, de los colectivos sociales, etcétera, que están reaccionando contra la élite de manera a veces muy violenta, contra una élite que ven separada de las necesidades de los ciudadanos, etcétera. Entonces, claro, ¿qué podría yo recomendar a quién me gustaría a mí encontrarme? A alguien que supiera que los seres humanos no necesitamos solo una carta de soluciones técnicas y científicas a las cosas, porque la gente no se guía por esos principios ultra racionales y analíticos de todo, sino gente que sin llegar al horror de los populismos sea capaz de entender también que la gente necesita cercanía, explicación, argumentos sencillos, necesita ver líderes que dentro de la moderación son defensores de su patria, defensores de su comunidad, y claro, eso es muy difícil de conseguir frente a líderes populistas que aprovechan las circunstancias para enseguida hacerse con el alma de la gente, sea desde la derecha o desde la izquierda, ¿no? Entonces es muy difícil vacunarse contra el populismo, pero para vacunarse contra el populismo hay que conocer cuáles son las técnicas del populismo. Es decir, tenemos que conseguir que los políticos que son moderados, bien intencionados, que tratan de ocupar posiciones más centradas, más moderadas, etcétera, entiendan que a los seres humanos también hay que guiarles en función también de su alma, de sus sentimientos, y no solamente de la carta de las medidas científicas, ¿no? Que a veces pecamos de demasiado. Pero ¿cómo combinar un político moderado, de pronto utilizar técnicas de populismo para permear en esas masas? Bueno, hay algunos cómo casos. Vacunar a esas masas? Mira, porque en América sí. Latina nos pasa, cada cierto tiempo volvemos al mundo populista. Claro, a mí hay un modelo que me gusta, salvando por supuesto todas las diferencias, pero hay un modelo que me gusta, que es, por ejemplo, el modelo del primer ministro de Canadá, el modelo del primer ministro de Francia, que también han tenido problemas, han tenido dificultades, pero que son personajes que, siendo moderados, pero al mismo tiempo también entienden de la idiosincrasia de la ciudadanía. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Y por qué reitero la pregunta? En Ecuador, que es el caso que conozco, Sí. siempre el mejor vendedor de sueños gana las elecciones, el que me ofrece estabilidad laboral, me ofrece trabajo, me ofrece casa, me ofrece el viejo eslogan que utilizó Febres Cordero en los años 80, pan, techo y empleo, sigue vendiendo en el siglo XXI. No es solo eso también, pero no es solo eso. No creas que la gente se guía por el bolsillo o por los dolarcitos que le ponen. No, me refiero a vender sueños también. Sí, claro, pero a veces es los mucho sueños, más que eso. sí, es cierto, pero a veces los sueños son sueños de identidad, es sueños de lucha de los pobres contra los ricos. El éxito de la narrativa de Correa, por ejemplo, fue ese. Estemos o no de acuerdo, yo no pido que nadie esté de acuerdo, no tiene nada que ver, pero el relato era el relato de por fin de los pobres, de David contra Goliat, de los pobres contra los ricos, etcétera. Cuando llega Lenín Moreno, él tuvo, y ojalá siguiera teniendo la oportunidad, a pesar de que ahora sus cotas están mucho más bajas, pero él tuvo la oportunidad de moderar ese discurso hacia posiciones más, sí, sigamos en la defensa de los pobres, sigamos en una sociedad en defensa de la igualdad de oportunidades, etcétera, pero huyendo, digamos, de los lados más controvertidos, el control de los medios de comunicación, quizá, las alianzas con otros países mucho más a la derecha en la región, el ALBA famoso, etcétera. Tuvo una oportunidad. Yo quise ver ahí hace tres años o cuando fuera, quise ver que había una oportunidad de un liderazgo, digamos, de corte socialdemócrata. Yo tengo que reconocer que a mí me gusta la socialdemocracia porque he trabajado siempre para la socialdemocracia y porque he vivido la socialdemocracia en mi país, los grandes éxitos de la socialdemocracia en mi país, y me encantaría ver
esas posiciones, digamos, moderadas, equilibradas en defensa en defensa de las capas populares y de la gente más pobre, pero sin ir a las barricadas, digamos, ¿no? Bueno, a mí es la que me gusta, pero por supuesto, afortunadamente estamos en un país, Ecuador, que es un país plenamente democrático y que tiene, por supuesto, libertad absoluta. Pero a mí me gustaría encontrar esos líderes, sean de la socialdemocracia o incluso de la democracia cristiana, más a la derecha, pero moderados, tranquilos, y no estas efervescencias que estamos viendo en todo el mundo de gente echada a la calle, peleando a veces incluso peleando por cosas que ni siquiera se entienden muy bien, porque si paras a analizarlas, o sea, ¿por qué peleaban los chalecos amarillos en Francia? O qué pasa en Chile, porque además no hay un líder con quien se pueda dialogar. Correcto, es la gente que sale. Exacto, son movimientos muy horizontales, muy de pandilla, muy interesantes. Claro, la gente, si un chaval con 20 años y que no ha podido estudiar y que tampoco tiene empleo, se le ofrece ponerse un chaleco y ir a tirar piedras a no sé quién, pues probablemente lo hará, porque, con perdón, no quiero que suene frívolo, pero es que es más divertido que quedarse en casa esperando a que te llegue un empleo que ni siquiera existe. Entonces, claro, tenemos que entender esa parte también, ¿no? En una manifestación la gente siente cosas que no, si no se le ofrecen desde otro lado, si no se le ofrece un empleo, si no se le ofrece una vivienda digna, una comunidad agradable, etcétera, pues es normal que mucha gente se tire a la calle a quemar carros, ¿no? Es triste, pero es así, y esa es la parte que los que no somos populistas tenemos que entender. Es necesario alimentar también algunas áreas de la conducta humana que no tienen que ver solo con la parte más racional del comportamiento, ¿no? Sino con otros elementos aparentemente irracionales, pero que también son fundamentales. Somos la mezcla de racionalidad y emoción también, la Exacto. parte sentimental que se conjuga y a veces gana los sentimientos a lo racional. Para terminar, Luis, ¿cómo combinar el ser profesor de la UNIR, el ser profesor y catedrático de otras universidades, más la consultoría política y el moverse entre América y Europa? Bueno, en el caso concreto de la UNIR, porque UNIR tiene ni más ni menos que 8.000 egresados, tiene una comunidad de alumni de 8.000 miembros. UNIR es una gran universidad en Ecuador, pero al mismo tiempo UNIR es una universidad que es online y que trabaja, todo ello es por internet, y por tanto es muy fácil trabajar con ellos mientras te estás moviendo por el resto del mundo. Aparte de que UNIR tiene también actividad en otros países de América Latina, tiene actividad en Dar México. clases por internet es fácil. Claro, sí. Y bueno, y luego por otro lado a mí me encanta viajar, y si me puedo organizar bien, porque tengo una consultora en la que tengo excelentes colegas y que nos podemos ayudar a cubrir huecos, y bueno, es fácil. Yo lo que no puedo hacer es comprometerme a dar clases pues todos los lunes de 12 a 2, porque muchos lunes no estoy en mi país, ¿no? Y tengo que moverme, pero también lo hice en Estados Unidos y tal, y también me gustó mucho, pero ahora es el momento de dar clases sobre todo universitarias, clases de posgrado, clases de másters, etcétera, y es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Luis Arroyo, que nos ha acompañado el día de hoy en Enfoques. Como hemos hablado de varios temas: política española, qué hace un consultor político. Él habla sobre la importante labor que realizan. Además, él resalta lo que siempre decimos acá: política sin comunicación no es política, es un eje fundamental, aparte de comunicación, para quienes se involucran en el mundo de la política. También da su visión de lo que pasa en América Latina y en el mundo entero. Así es que vamos a estar pendientes de sus conferencias mañana y pasado en la Cumbre de Comunicación Política que va a llevarse a cabo aquí en la ciudad de Quito. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.